Comunidad Roca Eterna. El mensaje que tengo para traerles hoy no es otra cosa que la continuación de todo lo que Dios ya estuvo hablando desde que empezamos. Y yo creo que el mismo sentir que Dios puso en mi corazón fue el que puso en el corazón de Brandon cuando él eligió la canción Así peleo mis batallas. El mismo sentir que puso en el corazón de Lilian, que vino y dio esa palabra. Y ese sentir es que aquí, en esta tarde, hay personas que están peleando batallas personales y que necesitan escuchar esta palabra. Puede ser una enfermedad, puede ser una lucha personal, puede ser un problema familiar, puede ser un problema financiero, puede ser por ahí un pecado con el que vengas luchando durante años. Si vos pensás que estás en esa situación, esta palabra es para vos. Y Dios ya te vino hablando a través de la alabanza y te va a continuar hablando a través del mensaje, porque esto no es otra cosa que una continuación de lo que Dios ya empezó a hablar. Amén. Y yo lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón de compartirles era esto. Siempre, yo por lo menos en lo personal me crié durante toda mi infancia y juventud, adolescencia hasta la juventud, entendiendo que cuando uno tenía una dificultad, un problema, iba a recurrir a Dios. ¿Cuál es la mejor arma que tenemos para recurrir a Dios, para pelear nuestras batallas cuando tenemos dificultades? La oración, ¿no? Es muy claro, y claro que la oración es un arma muy poderosa cuando estamos en dificultades o cuando precisamos que el Señor nos ayude. Pero el Espíritu Santo demostraba que hay muchas personas que desconocen o que no entienden bien otra arma con la que cuentan a su disposición y también es un arma muy valiosa y muy poderosa para pelear las batallas. Y ese arma es la alabanza y la adoración. Amén. Entonces, lo que yo quiero hoy hablar es de esto, de la alabanza, de la adoración, de dedicarle una canción al Señor en los momentos difíciles, de pelear nuestras batallas adorando a nuestro Dios, ¿sí? Y quiero que te vayas esta tarde sumando un nuevo arma a tu arsenal para pelear esas batallas de la vida. Las que estés peleando ahora y las que te van a venir en el futuro, que las puedas pelear con un arsenal más grande. Amén. Y si tenemos que hablar de un adorador, de un personaje de la Biblia, un adorador por excelencia, no podemos recurrir a otro que no sea David, el adorador por excelencia, el asesino de gigantes, el rey de Israel, el asesino de leones y osos. Ese gran personaje que todos conocemos era realmente un verdadero adorador. Entonces quiero repasar un poco algunos episodios de la vida de David que nos van a arrojar un poco de luz de cómo David peleaba sus batallas utilizando esta arma, ¿sí? Entonces acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23. 1 Samuel 16, del 14 al 23. No lo vamos a leer todo, les voy a dar un contexto. David seguía siendo ese pastorcito de ovejas que no era muy conocido por nadie. Saúl era el rey de Israel y bueno, Dios le había quitado su favor a Saúl. David ya había sido
ungido para ser el próximo rey, pero Saúl seguía siendo rey. Y resulta que dice la palabra que Dios permitió que un espíritu maligno viniera a atormentar a Saúl. Entonces, ante esta situación, todos los servidores del rey, me imagino la mano derecha y todos los que estaban a su disposición, todos los que estaban ahí para servirle, dirían, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar al rey? Y a uno se le ocurrió llamar a alguien que sepa tocar bien el arpa, que sepa hacer buena música, para que de esa manera la música calmara al rey y el espíritu que lo estaba atormentando dejara de atormentarlo. A mí me llamó mucho la atención porque los servidores del rey Saúl, yo me imagino, ¿no?, siendo servidores del rey, nada más ni nada menos, yo iría a buscar a alguien sumamente capacitado y preparado, alguien de la escuela de música por ahí, un levita que supiera tocar un instrumento de maravilla, alguien de la tribu de Leví. En los tiempos de hoy iríamos, no sé, a la escuela del Sodre a buscar al mejor músico que estuviera a disposición para traérselo a nada más ni nada menos que el rey, porque el rey se merecía que le trajeran al mejor músico. Sin embargo, no le traen a un músico reconocido, no le traen a nadie de estirpe, a nadie importante, sino que le traen a nada más ni nada menos que al pastorcito de ovejas, aquel David que pastoreaba ovejitas y que no lo conocía a nadie. Y uno dice, ¿por qué fueron a buscar a David? ¿Por qué a David? Y es muy interesante la explicación que da en el versículo 18. Dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Las cualidades de David, vamos a repasarlas. Es un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, es un hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. ¿Sí? Obviamente David sabía tocar el arpa, no era que la tocaba así nomás. Él sabía tocar el arpa, yo me lo imagino a él pastoreando las ovejas allá en el campo, solito, él con su arpita. Y bueno, en los tiempos que tenía de intimidad con Dios, que era mucho, él tocaba su arpa y él dedicaba sus salmos, sus canciones a Dios. Y bueno, de vez en cuando venía algún león, algún oso, él salía y los mataba y los sacaba a las patadas, y esto es lo más importante que quería compartirles hoy, es lo que dice acá, el Señor estaba con él. Y lo que el Espíritu Santo me llevaba a pensar y a reflexionar, y esto es lo más importante que quiero que te quedes hoy. ¿Qué tenía David que no tenía otro músico? Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y vos vas a preguntarme, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿A qué querés venir con esto? Y la cuestión es así. Y esto es muy importante y es lo que el Espíritu Santo me ha venido revelando en este último tiempo. Y quiero que te quedes con esto. ¿Qué tiene la alabanza? ¿Qué tiene una canción? ¿Qué tiene un tiempo de adoración a Dios en especial? Y es esto, que cuando vos
en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de tus luchas. En vez de tratar de pelear las batallas, en vez de ir a buscar soluciones, tu actitud es rendirte ante los pies de Dios, rendir tu corazón, humillarte y dedicarle una canción a tu Dios, reconociendo todo lo que Él es, reconociendo todo lo que Él ha hecho por vos, simplemente adorándolo por lo que Él es, automáticamente vos te volvés irresistible para Dios. ¿Sí? Y si no, piensen en esto, piensen en un novio que le dedica una canción a su novia. ¿Alguna vez han visto, pueden haberlo visto, lo pueden haber experimentado, lo pueden haber visto en alguna película? Siempre que pasa, él le dedica una canción y ella se derrite de amor por ella. Es lo más normal, ¿no? Entonces, si la novia que ama al novio lo recibe de esa manera, a veces incluso de una manera más profunda que unas lindas palabras, ¿qué imaginan ustedes que una canción, que una adoración dedicada a tu papá celestial produce en el corazón de tu papá? No hay otra. Cuando en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tú rindes tu corazón a Dios y decides no pensar en los problemas, dices, no me voy a preocupar por las dificultades, simplemente voy a adorar a mi Dios. Entonces tu alabanza llega de tal manera al cielo que no hay otra, sino que tu papá, que está en los cielos, recibe, escucha esa canción y su corazón se llena de amor por ti, de tal manera que Él inclina su oído a ti y todo lo que le digas, todo lo que quieras decirle, todas las preocupaciones, todo se disuelve. Y yo creo que, y lo digo por experiencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la palabra, esa paz inunda tu corazón. ¿Es lógico? Por ahí no es lógico, porque cuando uno tiene una dificultad, uno tiene que enfrentar la dificultad, pero acá estamos haciendo otra cosa. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la lucha, no miro el problema, no miro la dificultad, miro a Dios, adoro a mi papá y mi papá me da todo lo que necesito. ¿Amén? Y David sabía eso. Por eso David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David había llegado a entender qué es lo que el Padre siente en su corazón. Entonces sabía qué darle a su papá. Él sabía cómo acercarse a su papá. Por eso él dedica tantos salmos y tantas canciones a su papá, porque sabe que su papá ama que le dediquen canciones. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de un hijo de Dios como David que va y dedica una canción a su papá en medio de las dificultades? Dice acá que el espíritu maligno que atormentaba a Saúl no tenía otra cosa que irse. Y eso también es para vos. Eso también es para vos. Cuando el diablo te quiere atacar, si tú humillas tu corazón a Dios y le dedicas tu mejor adoración, el enemigo tiene que huir, las dificultades se tienen que ir y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar tu corazón. Y la respuesta a ese problema, a esa dificultad,
que no encuentra salida de otra manera, va a llegar. Llega porque te has vuelto irresistible para tu papá. Y cuando te vuelves irresistible para tu papá, Él no tiene otra que darte todo lo que necesitas. Amén. La verdad es que el tiempo pasa y David se vuelve rey de Israel. Y como David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y eso nunca lo perdió por más macanas que él se mandó a lo largo de su vida. La Biblia nunca dice que él dejó de tener un corazón conforme al corazón de Dios. David entendió que eso que él en su intimidad había construido con Dios, esa intimidad, esa relación que él había construido con Dios, esa relación de constantemente estar adorando y alabando a su papá, como rey de Israel tenía la obligación de transmitirle eso a su pueblo. Entonces, ¿qué hace el rey David? Bueno, la historia cuenta que él, siendo rey, regresa, recuperan el arca, la ponen en la tienda, el arca de Dios vuelve con el pueblo de Israel, y él destina un equipo de levitas, un grupo de levitas, que adoraban 24/7 a Dios. Un equipo de levitas que con sus instrumentos constantemente adoraban a Dios. En turnos, cada uno organizado a su manera, pero constantemente la alabanza y la adoración sonaba en la tienda donde estaba el arca de Dios. Y esto no es menor, porque el rey David, aquel muchachito que había entendido la importancia de vivir una vida de adoración, y que por vivir de esa manera Dios lo había ungido como rey y lo había llevado a donde lo había llevado, ahora él eso lo transmitía a todo el pueblo, Y él sabía que si como rey de Israel quería ganar cada batalla con la que se tuviera que enfrentar, él sabía que una cosa que no podía faltar en la casa de Dios era la alabanza y la adoración. Por eso él instaura ese grupo de levitas que 24/7 adoraban a Dios. Iban a la guerra, los levitas adoraban. Volvían a casa, los levitas adoraban. Estaban descansando, los levitas adoraban. Siempre la alabanza y la adoración estuvo en la casa de Dios. ¿Y qué dice la palabra como que pasó como resultado de esto? No lo busquen, es muy cortito. En 2 Samuel 8, versículo 6, es muy cortito. Dice, en todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. David nunca perdió una batalla mientras la alabanza y la adoración estaba sonando en la casa de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? David jamás perdió una batalla mientras, siendo rey, la alabanza sonaba en la casa de Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo peleas tus batallas? ¿Las estás peleando con tus fuerzas? ¿Estás afanado por el problema? ¿Estás afanado por esa enfermedad? ¿Estás afanado por esa dificultad económica? ¿Estás afanado por ese problema familiar? ¿Por ese pecado que te viene atormentando y con el que venís luchando hace años? ¿Estás luchando con tus fuerzas contra eso? El Señor quiere decirte en esta tarde, deja de luchar con tus fuerzas. Deja de mirar el problema y pon los ojos en mí. Rinde tu corazón a mí. Humilla tu corazón a mí. Ríndeme la mejor alabanza. Una alabanza que salga del corazón
y yo te daré la victoria. Amén. Y quería terminar este tiempo leyendo una parte, si quieren sí lo busquen, el Salmo 34, como un resumen de todo lo que hemos visto. Y si quieren, Brandon y Noé pueden venir pasando, porque es impresionante, porque esta canción, Así peleo mis batallas, Dios la había puesto en mi corazón, yo no dije nada, y Dios se la puso en el corazón a Brandon, y Brandon la puso como una canción para cantar, y es porque Dios quiere que te afirmes en esta palabra, que aprendas a pelear tus batallas rindiendo tu corazón a Dios. Y miren lo que dice el Salmo 34, voy a leer los primeros versículos nada más. Dice, bendeciré al Señor, ¿cuándo? En todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. A veces, cuando estoy bien, cuando estoy contento, cuando vengo a la iglesia, cuando tengo una dificultad o cuando tengo un problema, no, dice siempre lo alabarán, siempre, en todo momento. Cuando estén acá en la iglesia, cuando me vaya a mi casa, cuando esté en problemas, en dificultades, cuando esté contento, cuando esté gozoso, porque he visto la victoria, he visto la mano de Dios, en todo momento, mis labios lo alabarán, dice el Señor, dice David, perdón. En todo tiempo mis labios lo alabarán. Y tal vez no has formado todavía este hábito. Capaz que el único momento en el que escuchas una canción o que le rindes una canción del corazón a Dios es cuando vienes acá y el Espíritu Santo te toca y abres tu corazón. Mi hermano, yo te invito, por favor, a que puedas estar realmente cultivando en tu corazón esto que el Señor ha puesto. Aprende a cada día de tu vida, en las batallas que la vida te va a traer o que estás peleando actualmente, a rendir tu corazón, a no mirar el problema, simplemente mirar a tu papá, abrirle tu corazón. Y dice, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Versículo 3, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, que cada día de su vida constantemente dedicaba una alabanza y una oración a su Dios, es aquel a que Dios lo libró de sus temores, lo libró de pasar vergüenza, lo libró de aquellos que los angustiaban, y eso mismo quiere hacer Dios contigo en esta tarde y a partir de ahora, librarte de tus temores, librarte de tu vergüenza, librarte de todo aquello que el diablo te quiera atacar, de todo aquello que el diablo te quiera hacer, todo el mal que el diablo te quiera hacer, no va a vencer. Cuando tú como hijo miras a tu papá, le rindes tu corazón, te vuelves irresistible para él.